Autores, como primero Albert Spencer. Albert Spencer nació en Inglaterra el 8 de diciembre de 1903. Fue un naturalista, filósofo, sociólogo y antropólogo inglés. Spencer desarrolla una concepción aminomóda de la evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico, los organismos biológicos, la mente humana y la cultura humana. Como nota interesante, Spencer fue el primer autor que utilizó la forma sistemática de los conceptos de la estructura y la función. Trabajos realizados por Herbert Spencer. En 1855 completó una de sus obras más importantes, The Principles of Psychology. En ella exploraba las bases fisiológicas de la psicología, partía del supuesto fundamental de que la mente humana estaba sujeta a leyes naturales que podrían descubrirse en el marco de la biología general. En 1861 publicó Education, que fue un éxito de ventas y recibió un gran reconocimiento incluso en círculos académicos. En 1862 salió a la luz el primer volumen de los Systems of Synthetic Philosophy. Fue seguido por los 2 volúmenes de los Principles of Biology en 1864 a 1867. Los 2 de Principles of Psychology fueron de 1870 a 1880 y de 1874 a 1896 los 3 de Principles of Psychology y otros 2 que fueron los Principles of Ethics de 1879 a 1882, The Man vs. the State en 1884. Póstumamente, en 1904 se publicó la An Autobiography en 2 volúmenes y en 1911 Ensayos sobre la educación. El pensamiento de Spencer. Spencer busca con un enfoque positivista una teoría de la evolución válida tanto para el mundo natural como para el mundo social. Defiende la existencia de una ley universal de la evolución que guía todo proceso natural y social. Para él, la evolución es el proceso durante el cual elementos no homogéneos y separados entran en dependencia mutua. Herbert Spencer fue un ferviente individualista y crítico con todo tipo de autoridad. El británico elaboró una teoría general del progreso humano que cambió la evolución darwinista con una sociología de corte organicista. El darwinismo social. A partir de la premisa organicista, Spencer busca un enfoque positivista, una teoría de la evolución válida tanto para el mundo natural como para el mundo social. Defiende la existencia de una ley universal de la evolución, que guía todo proceso natural y social. Para él, la evolución es el proceso durante el cual elementos no homogéneos y separados entran en dependencia mutua, y ello genera siempre una estructura más compleja de la anterior. Hizo 3 modelos de la sociedad. El primero es de la sociedad militar. De todas las sociedades premodernas, se caracteriza por el predominio de la fuerza militar y una fuerza de centralización y del poder, y en la que dominan con fuerza. El segundo tipo es la sociedad industrial. En ella predominan las actividades industriales y productivas libres, dictada por el empresario que invierte en un sector. De este liberalismo económico se derivan todas las demás libertades, civiles y políticas, pero la competencia está en el nivel más alto y, por lo tanto, sobrevive el mejor adaptado. La tercera surgirá cuando el hombre se dé cuenta de la deshumanización que ha sufrido en la anterior. Esta nueva etapa se dominará la cooperación basada en una ética capaz de armonizar egoísmo y altruismo, como ocurre en el mundo animal. Como segundo autor tenemos a Émile Durkheim. Émile Durkheim nació en Épinal en 1858 y murió en París en 1917. Fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los pioneros del desarrollo de la moderna sociología. Trabajos realizados de Émile Durkheim. El primer trabajo importante fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo social en 1893. 2 años después publicó su obra fundamental Las reglas del método sociológico, que fue en 1895, que constituye un verdadero breviario de sociología. En ella acotó el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había de seguir. En 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista L'Année Sociologique.
aplicando su propia metodología. Partió de datos estadísticos oficiales para preparar su siguiente estudio, el suicidio, en 1897. La tesis de la obra se resume en la siguiente frase: el suicidio varía en proporción inversa al grado de integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política. Sobre el fenómeno religioso versó una de sus obras más significativas, Las formas elementales de la vida religiosa, en 1912, basada en diversas observaciones antropológicas sobre los aborígenes americanos y australianos, ya que la teoría de Durkheim parte de que la religión debe ser considerada como un fenómeno social y al mismo tiempo como el producto de una forma de pensamiento colectivo. Y por último, en 1912 fueron varias lecciones de sociología. El pensamiento de Durkheim. Durkheim reclamaba para sí el calificativo de racionalista, en una época en que se forjaba una reacción contra el positivismo y se valoraba la comprensión subjetiva de los hechos. En esta etapa se sustentaba que la razón era incapaz de responder a la problemática de la vida. El hombre aparecía movido por fuerzas subconscientes e irracionales. Las ideas de Durkheim no correspondían a las que por la época se llegaban a surgir o avanzar. A pesar del contexto, Durkheim desarrolló sus teorías en el sentido que ya les mencioné. En esta lógica se miraba la realidad social de una manera peculiar. A pesar de no haber dejado ningún trabajo puramente antropológico, Emile Durkheim realizó algunas aportaciones muy valiosas a esta disciplina. Además, introdujo el método científico en el análisis social y creó el concepto de hecho sociológico. Antes de que Durkheim comenzara a trabajar en la materia, los teóricos que se dedicaban a la sociología no los consideraban una disciplina autónoma, sino que se aproximaban a ella a través de acercamientos orgánicos o psicológicos. Durkheim cambió esta perspectiva y afirmó que existen fenómenos específicamente sociales y que la sociología debe ser considerada como la ciencia que los estudia.